En la Biblia encontramos historias maravillosas. La Biblia nos dice que un día Dios le ha dicho a dos hombres para hablar con una roca. Vamos a estudiar un poco sobre esa historia hoy, pero antes de eso vamos a orar y pedir al Señor para dirigir nuestro estudio. Querido Padre Celestial, gracias Señor por el privilegio de abrir tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda dirigir mis palabras, mi corazón, mi mente, pero también cada amigo, cada amiga, cada hermano, cada hermana que está escuchando ese mensaje, que todos puedan ser bendecidos y puedan venir más cerca de Jesús. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Ahora, antes de comprender esa historia, para comprender mejor esa historia, necesitamos comprender el contexto, y no solamente el contexto inmediato ahí en Números capítulo 20, pero el contexto más largo, más amplio, que encontramos comenzando en Éxodo capítulo 1 y 2, la historia de Dios libertando el pueblo de Israel a través de un hombre que él ha escogido, Moisés. Vemos en esos capítulos, siguiendo la lectura de Éxodo, que Dios ha libertado el pueblo de Israel de la esclavitud egipcia con muchos milagros, con señales muy grandes. Los israelitas habían visto muchas cosas de Dios sobrenaturales. Las plagas cayendo sobre Egipto, destruyendo el Egipto. Y también después, cuando llegaran al Mar Rojo, pensaban que iban a morir, clamaran a Dios, clamaran a Moisés. Y la Biblia nos dice que Dios abrió el Mar Rojo, ellos pasaron por tierra seca, Dios destruyó a los egipcios, entonces ellos alabaron a Dios. Eso es Éxodo capítulo 15. Pero ahí mismo, al final del capítulo, nos dice que ellos llegaron a un lugar donde no había agua, un lugar llamado Mara. Había agua, pero la agua no era buena, no era sana para beber, era amarga. Y ellos clamaron otra vez, dudaron de Dios, no estaban contentos. Y Dios, a través de Moisés, sanó la agua. La agua ahora era dulce, podían beber la agua. Y la Biblia dice que Dios los testó ahí. Dios les dio mandamientos y dijo, si ustedes obedecieran a mis mandamientos, yo no voy a poner ninguna de las enfermedades que he puesto sobre los egipcios, no les voy a poner sobre ustedes. Y entonces de ahí, ellos después también no estaban contentos, pasado algún tiempo, porque no tenían carne para comer. Y Dios en su misericordia les envió codornices para comer y después Dios ha hecho descender pan del cielo, maná. Y Dios también ahí en Éxodo 16 nos dice que Dios los estaba testando a ver si ellos serían obedientes a sus leyes o no. 6 días en la semana el maná caía del cielo, por la mañana debían recogerlo, pero no debían guardar nada para el día siguiente porque apestaría y se tornaría lleno de gusanos. Pero al 6º día deberían tomar 2 veces más y al 7º día no apestaría, no tendría gusanos, estaría bueno para comer. Entonces ellos estaban mirando un milagro, no solamente cada semana, pero cada día. Al sábado, el 7º día, ellos miraban un milagro aún más grande y ellos comían un milagro cada día, porque ese pan era milagroso. Aún así, infelizmente, llegamos a Éxodo capítulo 17 y el pueblo va a quejarse otra vez, va a dudar de Dios otra vez. Encontramos esa historia donde Dios
le dice a Moisés aquí 40 años antes de decirle a Moisés y a Aarón para hablar con la roca, Dios aquí dice para que ellos hagan otra cosa. Vamos a leer. Éxodo capítulo 17, versos 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El pueblo no estaba confiando en Moisés, estaba pensando quizás que Moisés quería matarles y tomar todos los tesoros que ellos habían traído de Egipto. Verso 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaran a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mira, en el desierto cuando no tienes agua, no tienes vida. El agua es un símbolo de vida en el desierto. Moisés estaba clamando con Dios por agua. Estaba clamando a Dios por vida para el pueblo. Y es muy interesante que Dios le dice: toma esa vara que tú tienes en tu mano, con la cual golpeaste el río, y vete. Mira, Dios ha utilizado esa vara en la mano de Moisés para hacer muchos milagros en Egipto y después de Egipto. Pero Dios habla de un milagro especial. Dice: la vara con la cual golpeaste el río. ¿Qué sucedió cuando Moisés golpeó el río? Éxodo 7, versos 17 nos dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Mira los símbolos que tenemos en esa historia. Moisés, los ancianos de Israel, la vara que es un símbolo del poder de Dios, pero esa vara que golpeó el río y el río se convirtió en sangre. La roca siendo herida para que saliera agua para la vida del pueblo. Pues el apóstol Pablo nos explica esa historia muy claramente. 1 Corintios 10, 1 al 4, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieran bajo la nube, y todos pasaran el mar, y todos en Moisés fueran bautizados en la nube y en el mar, y todos comieran el mismo alimento espiritual, y todos bebieran la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era
Cristo. En la presencia de los ancianos de Israel, Moisés hirió la roca y agua salió para que el pueblo pudiera beber y vivir. También en presencia de los ancianos de Israel, Jesús fue herido. Después que Jesús murió, un soldado abrió su pecho con una lanza y agua y sangre salieran, símbolo de la purificación de la iglesia, del perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Jesús y de la purificación de nuestro carácter a través del poder de Cristo. Los ancianos en el templo de Moisés, en el templo en que el pueblo se estaba quejando contra Dios, siendo tan rebelde. Estos ancianos estaban ahí presentes, estos ancianos del pueblo rebelde estaban ahí presentes cuando Moisés hirió la roca. Y también ancianos del pueblo de Israel, ancianos rebeldes contra Dios, que no aceptaran el Hijo de Dios, que orquestaran su muerte ahí en presencia de ellos. La roca, Cristo Jesús, fue herida y vida eterna salió para todos los que quieren beber de la agua de la vida, Cristo Jesús. No hay otro Dios, no hay otro Salvador que pueda darte vida eterna. Isaías 45, verso 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Jeremías 31, verso 25 dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. También Isaías 26, verso 4 nos dice, confíen en el Señor para siempre, porque el Señor mismo, estoy leyendo ahora Nueva Versión Internacional, es la roca eterna. El Señor mismo es la roca eterna. Jesús es la roca eterna. Jesús es el que puede saciar tu sed de vida eterna. Si vienes a Jesús, si miras a Jesús herido por ti en la cruz del Calvario y crees en Cristo, tú tendrás la vida eterna. Amén. La Biblia dice en Deuteronomio 32, versos 3 y 4, que Moisés mismo ha identificado la roca como la divindad, como Dios. Mira, dice Deuteronomio 32, versos 3 y 4, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engradeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Mira, de Jesús, de Cristo Jesús, verdaderamente se puede decir que su obra es perfecta. Jesús vivió una vida perfecta en esta tierra. Jesús nunca pecó porque Él vivió esa vida perfecta por ti y por mí y ha podido ofrecer un sacrificio perfecto en la cruz por ti y por mí. Nosotros podemos vivir. Él es el Dios de la verdad. Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre a no ser a través de mí. Si vienes a Dios a través de Jesús, si crees en su sacrificio, esa roca, esa peña que fue sacrificada, que fue herida por ti y por mí, tú podrás tener vida, vida eterna. Muy clara la lección en la Biblia. Pero el problema en este episodio fue que el pueblo ha tentado a Jehová.
Dijo, ¿está Jehová entre nosotros o no? Jesús ha utilizado el comentario de Moisés sobre ese episodio. Moisés, años más tarde, cuando escribió el libro de Deuteronomio, escribió sobre el episodio en Éxodo 17, las palabras que encontramos en Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios como lo tentaste en Masá. Y Jesús utilizó esas palabras cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Leemos sobre la segunda tentación, Mateo 4:5-7. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es muy importante. El pueblo básicamente estaba diciendo, si Dios no nos da agua para beber, entonces es porque Él no está con nosotros. ¿Está el Señor con nosotros o no? Danos agua para beber, para que podamos saber que estás con nosotros. Eso no es verdadera fe. Por eso Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Si la vida no va como tú quieres, no puedes dudar que Dios está contigo. Si le has entregado tu vida a Jesús, si le has confiado para la salvación, ahora vienen problemas, vienen tribulaciones, vienen dificultades, y tú vas a decir, bueno, si Dios hace eso y eso y eso por mí aquí abajo en esa vida, entonces voy a creer en Él. No. Jesús nos dio el ejemplo. Dios estaba dirigiendo su vida y Él no iba a tentar al Padre. Él no iba a hacer algo para mostrar que Dios estaba con Él. No. No tentarás al Señor tu Dios. Dios está contigo, Dios te ama, Dios te da la vida eterna en Cristo Jesús. Y tú tienes cada día de luchar esa batalla de la fe para creer, aunque a veces, muchas veces, parece que Dios no está contigo. Pero el justo vivirá por la fe. Tenemos una guerra, una batalla que pelear. Mira, 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mira, Dios te da la vida eterna, pero al mismo tiempo te dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de esa vida eterna que te estoy dando. Echa mano, yo te la doy, echa mano a través de la buena batalla de la fe que tú tienes de pelear cada día. Muchas veces no parece que Dios está contigo, no tienes todas las evidencias que te gustaría, pero Dios ya te ha dado muchas evidencias, querido. Mira ese gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz para salvarte, para derrotar a Satanás, para darte libertad, para darte un nuevo corazón. Mira las cosas que Dios ha hecho por ti y confía, mismo si Él no está haciendo cosas hoy que a ti te gustaría de ver, confía en Él, no tentes al Señor. Dios fue muy misericordioso con Israel. Les dio agua para que vivieran con un milagro más. Hay personas que quieren siempre ver más milagros. Hay que crecer un poquito. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Aprendamos a pelear esa batalla de la fe. Después de esa historia, ahí mismo en Éxodo 17, tienes una pelea, una batalla. Y fue una batalla de fe. Vamos a leer juntos. Éxodo 17, verso 8 al 16.
Éxodo 17, verso 8 al 16. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaran una piedra y la pusieran debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de él toda la memoria de Amalec, de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, tendrá Jehová guerra con Amalec de generación en generación. Es bien interesante esa historia. Nos dice que Moisés le dijo a Josué para ir y pelear, porque en la mañana él estaría en el collado orando por él. Mira que en ese pueblo, que era un pueblo de personas incrédulas, que habían visto tantos milagros, pero estaban aún así dudando de Dios, en el medio de ese pueblo, Moisés encontró a un hombre, un varón. La Biblia nos dice que Josué era lleno del Espíritu Santo en el libro de Números. Ese Josué, que es el nombre hebreo de Jesús, Jesús en griego, Josué en hebreo. Ese Josué era un hombre de valor, un hombre que estaba listo para pelear. Y Moisés le dice, desciende, va a pelear, yo voy a estar ahí arriba intercediendo por ti. Y cuando Josué miraba las manos de Moisés intercediendo por él, Josué prevalecía. Cuando Moisés bajaba sus manos, Israel no podía prevalecer contra Amalec. Entonces Aarón y Hur ayudaron a Moisés, pusieron una piedra debajo de él. Él se sentó, ellos levantaron sus manos y así Josué pudo ganar la victoria. Ese personaje de Josué es muy, muy interesante. En la primera parte de su vida, Josué era un discípulo de Moisés, un siervo de Moisés. Andaba con Moisés, aprendió todo de Moisés. Moisés, cuando libertó el pueblo, era un símbolo de Cristo. Podemos mirar en Josué un símbolo del cristiano que aprende todo de Cristo, que sigue a Cristo. Pero en la segunda parte de su vida, Moisés, cuando Moisés murió, Josué se tornó el líder del pueblo, que llevó el pueblo a la tierra prometida, y pues su nombre lo dice todo, él es un símbolo de Jesús. El padre dijo al hijo, ve abajo a la tierra y pelea por nuestro pueblo, nuestros escogidos. Y Jesús venció en el poder del Padre. Jesús no utilizó su poder divino, Él se convirtió en un hombre y vino para luchar con nosotros y por nosotros. Pero Jesús murió, resucitó y ahora está en el cielo.
intercediendo por nosotros. Moisés intercedía por el pueblo. Jesús por nosotros intercede. Y Jesús nos dice, ve a la batalla, hijo. Mira mis manos heridas por ti. Ve a la batalla, hija. Mira al santuario celestial donde yo estoy intercediendo por ti. Y mientras nuestra mirada está fija en Cristo Jesús, podemos vencer. Satanás no tiene poder delante de la sangre de la cruz y delante de nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Es mirando a Cristo que tenemos poder para vencer. La Biblia dice en Juan 6:57, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, el que se alimenta de mí, él también vivirá por mí. Hebreos 7:25-26 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hay una batalla que tenemos de pelear, la buena batalla de la fe. Cuando venimos a Jesús, lo conocemos como nuestro Salvador, aceptamos su sacrificio por nosotros. Necesitamos después tomar sobre nosotros nuestra cruz, negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús por la fe. Así como Jesús vivió por fe en el Padre, nosotros debemos vivir por fe en Jesús. Así como Jesús recibió poder del Padre a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús podemos nosotros recibir el Espíritu Santo y tener poder para vencer. Por la intercesión de Jesús, mirando a Jesús. Pero en esa pelea hay un elemento muy importante, un elemento que si lo olvidamos no podremos vencer. Mira, cuando hablamos de pelea espiritual, no podemos olvidar las palabras de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versos 10 al 20. Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual
soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mira, ese texto es muy interesante y muy importante. Nos dice que para vencer en esa pelea espiritual, en esa lucha contra poderes espirituales de las tinieblas, de la maldad, Satanás y sus demonios, tenemos de estar fuertes en la fuerza de Dios. ¿Cómo podemos estar fuertes, estar fortalecidos en esa fortaleza de Dios? Pues hay que tomar toda la armadura de Dios. ¿Y qué es esa armadura? Pues Él dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pues hay el cinturón de la verdad. Vestidos con la coraza de la justicia de Cristo, no la nuestra. La justicia de Cristo protege nuestro corazón. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vencemos a Satanás a través de la sangre del Cordero, Apocalipsis capítulo 12, verso 11, y a través de la palabra de nuestro testimonio. Hay que dar testimonio del Evangelio, predicarle del Evangelio para vencer en ese gran conflicto. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. Hay que tener fe en Dios, hay que confiar en su salvación. Hablamos de eso. Vienes a Jesús, a esa roca herida, crees en Él y vas a tener vida eterna. Hay que ejercer fe que está intercediendo por ti en el santuario celestial. Ok. Mira después, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que estudiar tu Biblia cada día. ¿Qué más? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos santos. Ahora Él no va a comparar la oración a nada en la armadura. ¿Por qué? La oración no es una arma como las otras armas en la armadura de Dios. La oración es comunicación con nuestro gran comandante, con nuestro gran general, con nuestro Rey de reyes y Señor de señores. La oración nos dice cómo utilizar esa armadura. A través de la oración recibimos el Espíritu Santo para saber estudiar la palabra de Dios, para saber lo que significa esa justicia, para creer en esa salvación. A través de la oración nosotros podemos saber cómo utilizar ese poder que Dios nos da y recibimos poder espiritual a través de la oración. La oración es importantísima en ese conflicto, en esa pelea de fe. Sin oración no podemos prosperar, no podemos vencer. En ese gran conflicto, en ese tiempo de tribulación que está por venir al mundo, si no sabemos cómo orar, no podemos vencer, no podemos quedarnos, estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando venga en las nubes del cielo. La oración es importantísima. Mira, todos los hijos de Dios, hijas de Dios deben orar, todos. Pero especialmente líderes espirituales deberían estar libres de cuidados terrenales para poder dedicarse a la oración y al estudio de la palabra de Dios y a la predicación de la palabra de Dios. Mira, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, 3,000 fueron bautizados en el día de Pentecostés, la iglesia estaba creciendo y hubo un problema con la distribución de comida. ¿Y qué hicieron los discípulos? Pues establecieron los diáconos. ¿Por qué? Vamos a leer Hechos 6, 3 y 4. Hechos capítulo 6, versos 3 y 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es muy importante, querido.
Lo mejor que puedes hacer por tu pastor es cuidar de cosas más prácticas, administración, cosas en la iglesia. A veces hay iglesias que piensan que el pastor tiene que hacer todo. Pues le estamos pagando, ¿verdad? De nuestros diezmos le pagamos, para él es el que tiene que trabajar en la iglesia. Cuidado, querido. Dios le está llamando a los líderes espirituales a dedicarse al ministerio de la oración y al ministerio de la palabra. Sí que hay otras cosas que pastores deben de hacer, pero su llamado es dedicarse a interceder por el pueblo de Dios, predicar públicamente y en privado, en la iglesia y de casa en casa, predicar y enseñar la palabra de Dios. Ese es llamado de un líder espiritual. Moisés ahí estaba intercediendo. Y mientras él intercedía, Israel prevalecía. Y Moisés les llamó: el Señor es mi bandera, a ese lugar, a ese altar. El Señor es mi estandarte. Pero literalmente leemos: porque dijo, una mano está sobre el trono del Señor. Nosotros debemos orar mirando a Jesús, sabiendo que hay una mano herida por nosotros en el trono de Dios, intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos al trono de Dios porque una mano de un intercesor más poderoso que nosotros está en ese trono intercediendo por nosotros. Amén. Dios sea alabado. Ahora venimos a esa historia. 40 años después que esa roca fue herida y que Moisés y Josué recibieron poder espiritual para vencer los enemigos de Israel. 40 años después, encontramos el pueblo en una situación semejante. Y vamos a leer en Números capítulo 20, versos 1 al 13. Esa era la segunda generación de israelitas que habían visto todos los milagros que Dios había hecho. Habían visto cómo Dios cumplió su palabra y sus padres estaban pereciendo en el desierto, no iban a entrar en la tierra prometida. ¿Será que esa generación había aprendido la lección? ¿Será que estaban más bien preparados? Vamos a leer Números capítulo 20, verso 1 al 13. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió Miriam, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieran nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a ese mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros
y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, hablad a la roca, a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, de la roca, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esa peña? Entonces alzó Moisés a su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y se santificó en ellos. Mira, Moisés desobedeció a Dios, aún así Dios dio agua a ese pueblo rebelde, a ese pueblo incrédulo, y hasta con un líder o líderes que no fueron obedientes. Aún así Dios se santificó, Dios fue glorificado, porque la gloria de Dios es perdonar y dar vida eterna a los que no merecen. Pero el pecado de Moisés y de Aarón tuvo una consecuencia. Fue un pecado muy grave. No solo porque eran líderes desobedeciendo a una orden directa de Dios, pero porque dieran gloria a sí mismos a la vez de dar gloria a Dios. Decían, vamos nosotros a sacar agua de esa peña aquí para ustedes. Dios fue el que les dio agua, era un milagro de Dios. Moisés estaba cansado. Después de 40 años en el desierto, después de queja tras queja tras queja, oración de Moisés tras oración de Moisés tras oración de Moisés, y bendición y milagro de Dios tras milagro de Dios tras milagro de Dios. Moisés estaba cansado. Siempre cuando estamos cansados, Satanás viene para tentarnos. Pero el pecado de Moisés y de Aarón fue aún más grave, porque la roca era un símbolo de Cristo Jesús, que sería muerto, que sería herido por nuestros pecados una sola vez. Nos dice Hebreos capítulo 9, verso 27 al 28. Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Querido, Dios había hecho tantos milagros por Moisés, por mano de Moisés, a través de esa vara que Dios le dio. Es muy interesante que cuando Dios llama a Moisés, en el capítulo 4 de Éxodo, podemos leer esa historia. Dios le dice, ¿qué es eso en tu mano? Es una vara. Pues con esa vara vas a hacer grandes milagros, Moisés. Y dice en Éxodo 4, verso 20, que Moisés, cuando fue en dirección de Egipto con su esposa y sus hijos, Moisés tomó la vara de Dios en su mano. Mira que era la vara de Moisés, pero se convirtió en la vara de Dios cuando Moisés estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba siendo fiel a Dios. Esa vara era un símbolo del poder de Dios. Pero en ese pasaje, en Números 20,
Cuando Moisés hirió la roca 2 veces, cuando Dios le había dicho, hablad a la roca. Ahí nos dice que Moisés, cuando toma la vara para herir la roca, dice que tomó su vara en su mano. Ya no era la vara de Dios en ese momento. Porque cuando utilizamos las bendiciones, los medios que Dios nos da de una manera contraria a la voluntad de Dios, pues Dios no puede utilizar lo que estamos haciendo. Dios quería darle una lección tan importante al pueblo de Israel y a nosotros y a todas las generaciones de creyentes en el Dios vivo y verdadero, en todas las generaciones de la tierra. Hay una lección tan importante aquí. Moisés no ha dejado que Dios enseñara esa lección como Dios quería enseñar. Mira, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 6, verso 4 a 6, sobre personas que fueran muy bendecidas, iluminadas, dirigidas por Dios en la obra de Dios y que después rechazaran a Dios. Mira lo que dice, Hebreos 6, 4 a 6. Porque es imposible que los que una vez fueran iluminados y gustaran del don celestial y fueran hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaran de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, serán otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mira que podemos herir a Jesús una segunda vez cuando lo rechazamos, cuando le desobedecemos, cuando a la vez de hablar a la roca para recibir el poder espiritual que necesitamos, heriremos la roca otra vez. Cuando buscamos otras cosas, otras personas para saciar nuestra sed espiritual, heriremos a Jesús otra vez. Mira, eso sucede con muchos cristianos y con muchos adventistas del séptimo día. Yo soy un hombre, soy tentado también. Muchas veces venimos a Jesús, le entregamos nuestra vida, comprendemos los milagros de Dios en nuestra vida, comprendemos algo de la palabra de Dios, le entregamos nuestra vida, confiamos en esa sangre que derramó por nosotros, confiamos que está intercediendo por nosotros, que está vivo, que resucitó de entre los muertos. Confiamos que Él nos ha dado un mensaje tan importante que debe ir a todo el mundo. Tenemos esa pasión, ese fuego en nuestro corazón cuando estamos jóvenes en la fe. Pero después con el tiempo, pues, oramos, pero ya no es como antes. Leemos la Biblia, ya no es como antes. Escuchamos sermones, ya no es como antes. Pero parece que ya no es como antes. Y a veces somos tentados a buscar otras cosas, otras teorías, otros predicadores, cosas que hagan nuestras emociones sentirse un poquito más despiertas, porque Jesús no llega. Dios nos dice, hablad a la roca. No vas a golpear el corazón de Jesús buscando otras personas, otras cosas para saciar esa sed de vida eterna que tú tienes. Hablad a la roca. Ven a Cristo. Habla con Cristo. Él fue herido por ti y ahora tú necesitas de hablar con Él. ¿Cómo es que personas dicen que somos salvos por una relación personal con Cristo cuando nunca han hablado con Cristo? Dios nos llama a la oración. Dios nos llama a abrir nuestro corazón con Él. Dios nos llama a tener una relación con Él tan íntima que cuando vienen esas tentaciones de Satanás, cuando vienen esos momentos difíciles
de duda. Estos momentos que parece que nuestra fe, nuestra vida no nos sabe bien. Nosotros hablamos con la roca. Nosotros vamos a la roca, hablamos con la roca y a través de oración en el nombre de Jesús recibimos todo el poder y alegría y paz y amor y fuerza que necesitamos para seguir esa pelea de fe. La hermana de White nos dice algo muy importante comentando sobre ese pasaje en el libro Patriarcas y Profetas, página 436. Dice, la roca herida era una figura de Cristo. Y mediante este símbolo se enseñan las más preciosas verdades espirituales. Así como las aguas vivificadoras fluían de la roca herida de Cristo, herido de Dios y abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, fluye la corriente de salvación para una raza perdida. Como la roca fue herida una vez, así también Cristo había de ser ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Nuestro Salvador no había de ser sacrificado una segunda vez. Y solamente es necesario para los que buscan las bendiciones de su gracia que las pidan en el nombre de Jesús, exhalando los deseos de su corazón en oración penitente. La tal oración presentará al Señor de los ejércitos las heridas de Jesús. Y entonces brotará de nuevo la sangre vivificante simbolizada por la corriente de agua viva que fluía para Israel. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la sangre y la agua vinieron para la salvación, mi salvación y tu salvación. Y hoy no necesitamos crucificar a Jesús otra vez a través de nuestros pecados, a través de nuestras rebeliones, a través de nuestra falta de amor y de fe y de cariño por nuestro Salvador. Necesitamos hablar con Él. Necesitamos tener comunión con el Padre y el Hijo a través del poder y presencia y amor del Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Orando en el Espíritu, escribió el apóstol Pablo. En Juan capítulo 7, versos 37 y 38, Jesús ha dicho esas palabras. Era el último día de la gran fiesta de la Pascua. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Querido, ¿estás cansado? Habla con la roca. ¿Estás cansada, querida? Ven a Jesús. Habla con Jesús. ¿Estás triste, querido? Habla a la roca. Deja esas cosas que están hiriendo el corazón de Cristo. Ven a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu incredulidad. Habla a la roca. Estás ansioso, estás ansiosa, estás solo, te sientes solo o sola en el mundo. Habla a la roca. Dios tiene sus brazos abiertos para ti. Él está esperando para darte la agua de la vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos has dado un Salvador tan poderoso, un maravilloso consejero que puede ayudarnos en cualquier problema que tengamos. Ayúdanos a escuchar su voz, a abrir nuestro corazón para que Él pueda estar con nosotros, cenar con nosotros y nosotros con Él, y que podamos todos nosotros hablar
con la roca. Amén.